alegro de poderlos ver a cada uno de ustedes en la casa del Señor, hermano. Y espero en Dios poderlos ver también a cada uno de ustedes allá en el reino de los cielos, hermano. Ese es mi anhelo y mi deseo, hermano. No venir simplemente por perder el tiempo, porque ni tiempo tenemos, sino, hermanos, que nos esforcemos para poder alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, que a Él le place que usted y yo podamos estar en su casa, hermano. Amén. Un día muy hermoso, hermano. Cada día son nuevas su misericordia, dice la palabra. Vamos ahí a la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Tenía rato de no leer esta Biblia, al cual hoy voy a predicar en esta hora. Una de las Biblias de estudio que el Señor me ha regalado, hermano. No es coincidencia, sino porque Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Ayer se me olvidaron, yo por lo general tengo varias Biblias, se me olvidaron las Biblias de las que siempre camino. Y me busqué la que tengo, como siempre tengo otras en la casa, busqué la que tengo ahí, hermano, una de estudio. Y encontraba una porción bien hermosa, hermano. Bien hermosa la palabra. La diferencia es que es un poquito, la letra es bien finita. Esta la compré cuando estábamos jóvenes y seguimos jóvenes. Ya usted sabe, la vista, hermano. Pero no, gracias a Dios que la tecnología ha avanzado, hermano. Y hay que usarla para bien. Amén. Así que vamos al libro de Génesis. Gloria al Señor. Génesis capítulo 26. Vamos a hablar, hermanos, sobre los pactos de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. No sé cómo el Espíritu me ha de llevar en esta hora. Traté de sujetarme. Aleluya. Lo que sí estoy seguro que la palabra es la palabra. Sea que la demos como la demos, siempre y cuando sea la palabra de Dios, pues esa hace efecto en nuestro corazón. Hemos oído hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero a veces ignoramos ese pacto, hermano. Y ese pacto, escudriñaba en esta Biblia, el pacto que Dios hizo es un pacto eterno. Hay una Biblia que se llama la vida plena. Esa es una Biblia de estudio. Se la recomiendo, es buena. Gloria al Señor, sé que hay muchas, ¿verdad? Pero cada quien se adapta, siempre y cuando sea Reina Valera 1960, al cual estamos acostumbrados a leer. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, ¿lo tenemos? Vamos ahí entonces, el capítulo 26. Si alguien acérquese a alguien, si no lo ha hallado. Y si ya lo halló, pues vamos a darle lectura. Lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Vamos a darle lectura bajo la dirección de nuestro Padre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice. Amén. Gloria al Señor. Vamos, son ciertos versículos, pero vamos a agarrarlos desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová. Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de esta tierra. Y dice ahí: y todas las naciones de esta tierra será bendita en tu simiente. Versículo 5, y lo vamos a dejar ahí. Por tanto,
oyó a Abraham mi voz. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, guardó mis mandamientos y guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Ore por su servidor, que el Señor nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta hora delante de tu presencia, suplicando y rogando, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Úsame para honra y gloria de tu nombre. Úsame en esta hora, Dios eterno. Apodérate de cada uno de nosotros. Enséñanos a vivir una vida que pueda agradarte. Que todo lo que hagamos sea siempre para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, oh Dios eterno. Tuya es siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele fuertes ofrendas de palmas al Señor. Después que haya terminado de darle esa ofrenda de palmas, le iba a decir que le diera otra ofrenda de palmas, pero como ya se sentó, siéntese, es mejor. Hoy sí siéntese. Casi se llevan el premio. Estaba a punto de decir, qué obedientes están ustedes, que mientras no les dice uno se siente, no se siente, pues ya se habían sentado. Les quité el premio. Eso es lo... Sí, pero para el Señor no podemos estar cansados. Para el Señor, hermano, ese es uno de los errores que a veces cometemos, ¿verdad? Que decimos, que le adore otro, yo estoy cansado. No, pero a Dios hay que darle lo mejor de lo mejor. Porque para los trabajos no nos cansamos. Mire, hermano, buen punto. Por algo Dios lo usa, el varón. Buen punto. Y son ustedes el que están abriendo el portal. Yo me dejo llevar por lo que Dios manda. Pero mire para el trabajo a ver si. Mire, hermano, yo soy uno. Yo he ido hasta enfermo al trabajo, hermano. Hasta de arrastra. Y cansado, desvelado, como sea. ¿Y por qué a Dios no, hermano? Mire qué tremendo a veces somos nosotros. Gloria al Señor. Que se aliste el varón al final. Por tu culpa nos dieron. Gloria al Señor, hermano. Pero no podemos para el Señor darle las sobras ni las migajas. No podemos, hermano. Al Señor tenemos que darle lo mejor de lo mejor. ¿Y quién le da la vida a usted? ¿Quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da la familia? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da lo que tenemos ahora? Se llama Jesucristo de Nazaret. Y si Él nos da lo que ahora tenemos, hay que darle a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dice ahí el versículo que leíamos. Uno de los versículos que leíamos dice ahí: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y afirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del sol, y la daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó a Abraham mi voz. Ahí está, ese es el lema. Por cuanto oyó a Abraham mi voz. La Biblia o la palabra es la voz de Dios. Es la que nos habla día tras día. Muchas veces el Señor, o mejor dicho, todas las veces el Señor nos habla a través de su palabra. El problema es, hermanos, que no estamos oyendo la voz del Señor. A veces malinterpretamos y decimos, no es el hombre que habla, es el niño que habla, es el joven o el adulto. Mas no sabemos que es Dios el que nos habla. Y hacemos oído sordo a la voz de Dios. Y es por eso que no alcanzamos la gracia y la misericordia del Señor. Nos gusta cuando dice ahí Abraham, el padre de la fe. Mire, hermano, Abraham, yo sé que todos conocemos, van a haber partes que me las voy a saltar porque yo sé que todos conocemos la historia de Abraham. Pero no me quiero detener mucho en la historia de Abraham, solo un poco. Él no era conocedor de Dios.
era un anatema. Venía de la raíz, hermano, de sus padres, ¿verdad? Idólatra, era anatema. Pero sin embargo, Abraham tenía aquella curiosidad de conocer al Dios no conocido, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de repente Dios se le reveló a Abraham y le habló Dios a Abraham. Y le dijo que dejara su parentela y que se fuera a un lugar donde Dios lo iba a guiar. Una tierra que fluye leche y miel. Ahora, sin conocer a Abraham Dios oyó la voz de Dios, Abraham oyó la voz de Dios y le obedeció. Ahí está el lema, hermano. Que a veces nosotros oímos la voz de Dios, porque yo le he oído a ustedes decir testimonio que Dios me habló, que Dios tuve un sueño y Dios me reveló. Que leí la palabra y en la palabra Dios me reveló, Dios me habló, pero es cierto que Dios le habló, pero usted no atendió a la voz de Dios. Una cosa es, hermano, que usted conozca a Dios y otra cosa es que Dios lo conozca a usted. Abraham no era cualquier cosa. Abraham, hermano, quería dar este estudio, esta enseñanza o esta palabra como una enseñanza despacio, pero es algo que muchas veces no podemos, hermano, ¿verdad? Nos alteramos cuando leemos lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero al punto que queremos llegar, hermano, que Abraham, sin embargo, era un amigo íntimo con Dios. Dios conocía a Abraham. Por eso en cierta ocasión Dios dijo, ¿podré yo ocultarle acaso a mi amigo Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham tenía una comunicación con Dios. Abraham no solamente oía la voz, sino que él obedecía a la voz de Dios. Yo le voy a decir en una cápsula pequeña para que no se enrede tanto, esa palabra, el pacto divino de Dios, o ese pacto sempiterno, ese pacto al cual Dios hizo con Israel, con Abraham, Isaac y Jacob, es obediencia. Ahí está la cláusula, ser obediente a la voz del Señor. No se trata de simplemente oír nada más, se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchos oímos la voz del Señor, porque ahorita, hermano, usted no está oyendo mi voz. Es cierto que Dios está usando este parlante, que es mi habla, mi voz, mis cuerdas vocales, para que salga la voz, pero es Dios hablándonos la palabra. Es Dios, y como Dios conoce la necesidad de nosotros, nos va a hablar conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros. El resto le toca a usted ser obediente o no ser obediente a la palabra. Pero ese es punto y aparte. Yo ahí ya no me puedo meter con usted. Mi deber es enseñarle la palabra. El deber de Moisés era enseñarle la palabra. El deber de Abraham era enseñarle la palabra. Y Abraham, cuando oyó la voz de Dios, salió sin nada, hermano. Por eso el Señor deja todo y sígueme. Solo agarró, ¿verdad?, lo que es a Sara, que era su mujer, a Saraí, y luego, ¿verdad?, un sobrino que se le pegó, todos lo conocemos, llamado Lot. Pero él dejó todo, lo poco, lo mucho que tenía, lo dejó. Pero bíblicamente no tenía mucho él, no tenía mucho. Pero sin embargo, conoció al Señor, obedeció, oyó la voz de Dios y le obedeció. Cuando vamos en esta hora, en este capítulo, al cual le acabamos de darle lectura, encontramos no la vida de Abraham, sino la vida, hermano, si usted ve el encabezado de ese versículo que leímos, es respecto de Isaac. Entonces conocemos la vida de Isaac. ¿A quién estaba hablando Dios ahí cuando leemos el versículo 1 en adelante del capítulo 26? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Está hablando de su padre. Todos conocemos a Isaac, ¿verdad? Conocemos a Abraham, que es el padre de Isaac, que es el hijo de Abraham. Y el hijo de Isaac, el que resalta en la palabra, es Jacob. Por eso conocemos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué se le conoce así, hermano? Porque es al cual Dios le dio las promesas. Por eso el tema de ahora es, hermano, el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. La pregunta es que nos hacemos todos, ¿ese pacto terminó ya o sigue vigente? Sigue vigente porque Dios no ha cambiado. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple al pie de la letra. El pacto sigue vigente.
Y si sigue vigente, ¿por qué no se ha cumplido en nosotros? Porque a veces no hacemos como Abraham lo hace, que oyó y obedeció a la palabra de Dios. En este caso, hermano, vamos a hablar de lo que es la vida de Isaac. Ahora, Isaac, hermano, conoció a Dios, también igual que su padre. Isaac conocía las promesas de su padre Abraham, al cual Dios le había dado, las promesas que Dios le había dado a su padre Abraham. Una tierra que fluye leche y miel. Ahora, pero Isaac sabía que su padre era obediente. Ahí resaltó una parte donde dice, con la segunda hambre, porque la primera hambre fue en los días de tu padre Abraham. Lo guardó Dios en esa hambruna. Abraham sí lo guardó. Ahora, Dios le estaba hablando a Isaac que no se fuera para otro lugar, sino al lugar que Dios le estaba dirigiendo o dándole la dirección donde tenía que irse. Y sigue diciendo el versículo 2, que eso es lo que me va gustando. Dice el versículo 2, y se le apareció Jehová. Mientras Jehová no se le aparezca, usted no se mueva. Mientras Jehová no le hable, no se mueva. Pero eso sí, si Jehová le habla, obedezca la voz de Jehová. Y eso va para mí, para todos nosotros. Porque queremos ser bendecidos, pero no queremos obedecerle la voz de Dios. Porque si yo le digo a usted cuántos quieren ser bendecidos, no es necesario ni hacerle la pregunta. Esa es una pérdida de tiempo hacerle la pregunta. Todos queremos ser bendecidos. Pero usted no va a poder ser bendecido de parte de Dios si usted no es obediente a la voz de Dios. Si usted no se sujeta a la palabra. No sé si usted está entendiendo la palabra de Dios, hermano. Y se le apareció Jehová. Oiga esto. Y Jehová le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré. Oiga esto, hermano. Y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Cuando vamos a la vida de Abraham, pásele, ¿cuál fue el juramento que Dios le hizo a Abraham? Todos conocemos la historia de Abraham, pero vuelvo y repito, no me quiero detener tanto, pero Dios dice que la palabra dice que se le apareció a Abraham. Y cuando se le apareció a Abraham, Dios le dijo que lo iba a multiplicar, que lo iba, hermano, a ser padre de naciones. Todos sabemos que Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara porque Sara era estéril. Hay una porción en Génesis donde dice que Abraham le reclama a Dios y le dice, oye Dios, tú me estás diciendo que yo voy a ser padre de naciones y el único que yo tengo en mi casa es este siervo llamado Eliezer que está al lado mío, que cuando yo muera a él le va a tocar mi descendencia, mi bendición, a él le va a tocar todo lo que yo tengo porque no tengo prole, no me ha dado prole, está dando a entender, reclamándole a Dios porque Dios en ese instante no le había dado hijo y para rematar Sara no podía tener hijo, era estéril. Entonces Abraham dijo, aquí la única solución es este criado que yo tengo que me ha sido fiel. Pero mire hermano, a veces hablamos hasta más de la cuenta. Y de repente se le acercó Dios a Abraham y le dice, Abraham, sale hacia afuera, cuenta las estrellas. Le dijo, Señor, son muchas. Ok, ahora cuenta la arena de la tierra, Señor, es demasiada. Así será tu descendencia de hoy en adelante. Porque esto no es, hermano, físicamente, no. Esto no es de lo que usted mira. Esto es de lo espiritual. Esto se trata espiritualmente, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Aumentándole la fe. ¿Qué es lo que Dios hace en los procesos de nuestra vida? Aumentándonos nuestra fe. A veces queremos ser bendecidos, pero si no obedecemos a la voz de Dios, jamás vamos a ser bendecidos. Ahí está la victoria en la obediencia a la palabra. Ay, Padre. Obediencia a la palabra. La naturaleza del pacto de Dios. En la Biblia comúnmente de Dios se puede describir lo que es el término de un pacto, ¿verdad? Voy a decir algo importante
aunque este se conoce como el pacto de Dios con Abraham. No el pacto del hombre con Dios. El hombre no puede cumplir ningún pacto, ni ser pactar o pactar con alguien. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir. Mas Dios sí. Por eso dice el pacto de Dios con Abraham. Fue Dios el que se le reveló al hombre. Fue Dios el que se nos reveló a nosotros. Fue Dios que le dijo, te bendeciré. Oiga esto, donde quiera que vaya y te haré padre de naciones. Pero fue Dios el que tomó la iniciativa. Abraham por su propia forma, él no quería. Pero como Dios no es, usted no tiene que obedecerle al Señor por si quiere o no quiere. Tenemos que obedecerle queramos o no queramos. ¿Sabe por qué? Porque hay dos señores, dice la palabra. Si no le obedece a Dios, usted le obedece al otro señor. Usted le obedece al otro señor. Y usted sabe a cuál Dios usted le obedece, hermano. Y no hay cosa más linda que mejor obedecerle a Jehová de los ejércitos, para que todo nos vaya bien. Y no le estoy hablando de riqueza terrenal, estoy hablando de riqueza espiritual. Y si Dios quiere añadir riqueza terrenal, sea bendito el nombre de Jehová. Pero nosotros no podemos buscar los terrenos, nosotros buscamos lo espiritual. Ya se pusieron tristes algunos que buscan riquezas terrenales. Se afanan y se afanan y se afanan y al final lo meten desnudo. Sí, al ataúd lo meten. Hermano, no andan fijándose si son de marca el traje que le van a poner. Si a veces una sábana lo envuelven al hoyo. Disculpe la expresión. No tienen ni para el ataúd muchas veces, al agujero nada, al hoyo nada más. Y a echarle tierra y al fin y al cabo los gusanos se lo comen. Que Dios nos ayude, hermano, a someternos a la palabra y vivir conforme a la palabra. Entonces es Dios el que hace el pacto con el ser humano. Porque el ser humano no puede cumplir. ¿Cómo se le llama entonces el pacto? El pacto es, hermano, un acuerdo legal que tenía que hacerse una promesa obligatoria específicamente. Y el pacto de Dios es en su pueblo diferente a otro acuerdo legal. Es decir, tenían que ser las dos personas, Dios y el ser humano. Dios dijo, yo hago mi parte, te bendeciré, te multiplicaré, te haré descendiente. Pero eso sí, ahora te toca tu parte. ¿Cuál es la parte de Abraham? Obedecer a la voz de Dios. ¿Cuál era la parte de Abraham? Ya Abraham estaba oyendo la voz de Dios. La otra parte de Abraham era seguir las pisadas del Señor. Seguir la voz de Dios, obedecer a la voz de Dios. ¿Le obedeció Abraham, hermano, a Dios? Por eso encontramos, libro de Hebreo 11, Abraham como el padre de la fe. Ok, dejemos un lado a Abraham. Vayamos a Isaac. ¿Por qué fue bendecido entonces Abraham? Porque Abraham fue bendecido. Si leemos la palabra, dice la Biblia, que Abraham, hermano, fue uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo lo que Abraham tocaba, Dios se lo hacía prosperar. Porque Abraham obedecía la voz de Dios. Entonces el pacto era, bendeciré, por eso se conoce el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Quedémoslo en Isaac. La promesa estaba también para Isaac, no solamente para Abraham. Entonces, para que la promesa se cumpliera, así como se cumplió en Abraham, ¿qué tenía que ser Isaac? Obedecer a la voz de Dios. Y ahí está el problema, ahí está el lema. A veces creemos, hermanos, que como Dios se comprometió a obedecer su palabra y a bendecir nuestra vida, nosotros ya no vamos a hacer nada. Error garrafal. Si usted no es obediente a la voz de Dios, no espere bendición de parte del Señor. No sé si entendió esa parte. No estoy hablando de algo monetario, de dinero, no, estoy hablando de algo espiritual. Y la bendición más grande es de poder tener a Jesucristo a nuestro lado. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Y Él va delante de nosotros peleando esa buena batalla. El pacto de Dios con Abraham. Oiga esto, cuando Dios entró en una comunión del pacto con Abraham, Él hizo varias promesas. Uno de ellos es ser el escudo y galardón de Abraham. Eso lo vemos ya en la vida de Abraham en el capítulo 15. Entonces, oiga, esto es lo que Dios le dio a Abraham. Iba a ser escudo y galardón. ¿A quién no le gusta tener un escudo protector, hermano?
Hermano, si las naciones están haciendo eso, inventando escudos. Ya Estados Unidos está inventando querer hacerle el escudo o la protección que Israel tiene, la cúpula, que no le penetra ningún misil, hermano. Así está ahorita desarrollando Estados Unidos. ¿Cuál es la protección o el escudo que usted tiene? ¿Cuál es la cúpula que usted tiene? Se llama Dios. ¿O es la que usted está haciendo, inventando? Mire, trabajando para construir una cúpula. Se lo va a hartar el diablo. Y hoy sí me enojé. Porque a veces queremos hacerlo a nuestra manera. A veces estamos buscando la protección a nuestra manera. Esa cúpula o ese escudo, esa protección se la va a derribar el diablo. Pero si tenemos la protección divina de Dios, no hay diablos que no. Ay, papá. Mano Joel, bájemele un poquito. Bájemele un poquitillo, gloria al Señor. No quiero que le vaya a estorbar a los oídos. Gloria al Señor. Entonces imagínense. Isaac, él quería y sabía la promesa de Dios. Pero sin embargo, Isaac sabía que si no obedecía a la voz de Dios, Dios no lo iba a respaldar a él. Entonces, si usted no obedece a la voz de Dios, no espere respaldo de Dios. Al contrario, lo que va a venir es castigo de parte de Dios. No porque yo lo digo, es porque la palabra de Dios lo dice, que el que le da la espalda a Dios, Dios también le dará la espalda. Porque en el Salmo dice que Él es nuestra protección, por delante y por detrás nos rodeará Jehová de los ejércitos. Cuánto el hombre se esfuerza por tener protección divina. Lastimosamente no lo estamos haciendo como la Biblia lo manda. Correcto es, hermano, oiga bien, en el capítulo 15 la Biblia dice, y lo podíamos leer, pero la Biblia dice que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Protegerlo. Se lo voy a leer para que diga, para que vea. Dice ahí la palabra: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, la tierra de los cananeos y los eteos, y así sucesivamente. Dice la palabra que Dios hizo ese pacto. Y dice, y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tú. Oiga esto, hermano. Oiga esto, en el capítulo 15 está. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: Abraham, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande sobre la vida tuya. ¿Cómo cree que se sentía Abraham sabiendo que Dios le estaba diciendo: yo seré tu protección, yo seré tu galardón, yo seré tu escudo, te galardonaré? Todos queremos tener esa protección o ese galardón sin obedecer a la voz de Dios. Sabemos a la luz de la palabra que Abraham obedeció a la voz de Dios. Si Abraham no le hubiera obedecido a la voz de Dios, Dios no estaba comprometido a cumplir ese pacto. A pesar que el hombre nunca cumple, hermano, pero sin embargo Dios viene a renovar el pacto nuevamente con el hombre. Oiga esto, hermano. Dios viene a renovar otra vez el pacto nuevamente con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios había visto que el hombre no puede cumplir. Por pura gracia somos nosotros salvos. Es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso, al cual a Él le ha placido que usted y yo podamos tener misericordia, vida eterna, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa era la protección divina que Dios le iba a dar a Abraham. La fe era necesaria, por eso a Abraham se le conoce el padre de la fe, para recibir el pacto, pero Dios también exigiría obediencia para continuar con lo que era, hermano, la bendición que le había prometido o había hecho a través del pacto. Dios manda a Abraham, le manda una advertencia que anduviera delante de él
y él le daría la protección divina. A eso se le conoce perfecto. Abraham se le conoce como un hombre perfecto. Ahora, cuando la Biblia nos habla de un hombre perfecto, no está hablando de la perfección como Dios, sino de un hombre que obedece a la voz de Dios. Porque también a Job se le conoce hombre perfecto, pero Job también era pecador, tenía errores. Y está hablando que Job se sometía a la voz de Dios. Nosotros también somos perfectos a través de la palabra. Aunque tenemos errores, pero el perfecto de los perfectos nos va perfeccionando. Para cuando venga la venida del Señor nos halle 100% perfecto. Ahora tenemos que practicar esa perfección. Es decir, si antes pecábamos, hoy ya no más. Irnos corrigiendo a través de la palabra. A través de la palabra. Vemos entonces uno de los puntos importantes al cual quiero llegar. Dios le ordenó específicamente a Abraham y a sus descendientes, oiga esto, otra obediencia, que se circuncidaran. Esa era una de las partes que Dios le había dado a su pueblo Israel, ¿verdad? Usando a Abraham. Antes de Abraham nadie se circuncidaba. Entonces Dios se le revela a Abraham y le dice, una condición a Abraham, ya obedeciste a seguirme ahora. Al pueblo al cual te vas siguiendo, quiero que lo circuncides. Todo varón tiene que ser circuncidado. ¿Qué es lo que da a entender ahí, hermano? Dios estaba dividiendo, separando los que son suyos y los que no son de él. Todo el que le obedecía se iba a incircuncidar. Y el que estaba circuncidado, el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Dios. ¿A qué se le llama eso? Obediencia. Todo el que obedezca en el día de ahora, ese es el pueblo de Dios. No se trata de una iglesia. No se trata de un cristiano más. No se trata, hermano, de un templo más. No se trata de un culto más. Se trata de ser obediente a la voz del Señor. Se trata de apegarnos a la palabra para poder ser bendecidos. Dios no miente. Dios lo que promete lo cumple. Pero tú también obedece a la palabra de Dios. Si no queremos que nos vaya mal. ¿O alguno de vosotros quiere que le vaya mal? Yo sé que no. Y entonces, ¿por qué no obedecemos a la voz del Señor? ¿Qué cuesta obedecer, hermano? Mire, hermano, ¿qué es lo que quiere evitarnos a nosotros el Señor cuando somos obedientes? Hermano, castigo, peligro, muerte, pestilencia, enfermedades crónicas. Cosas, hermanos, que si lograran a llegar a la vida del ser humano, no pueden ser sanadas, no porque Dios no quiera, sino porque como el hombre no quiere nada de Dios, entonces Dios dice, bueno, si Él no quiere nada de mí, ni yo tampoco de Él. Hay que buscarle al Señor en todo tiempo, hermano. En las buenas y en las malas, obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y someternos a través de la obediencia. Nuevamente, oiga esto. Entonces Dios se le revela a Abraham y le dice, ¿verdad?, que tenía que circuncidar. La señal era de obediencia a Dios, aceptar el pacto. Cualquier varón, entonces oiga esto otro, cualquier varón que no fuera circuncidado sería contado, o mejor dicho, cortado del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no es obediente. Por haber violado el pacto, nuevamente, escuche esto, negarse a obedecer a Dios conducirá a la pérdida de los beneficios del pacto que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Oyó esto? El negarse de obedecer a Dios lo conduce a usted a la pérdida del pacto que Dios hizo con Abraham. Y le tengo una buena noticia, esa promesa que Dios le hizo a Abraham nos alcanza a nosotros. ¿Cómo se nos conoce a nosotros? Como hijos de Abraham. Porque somos descendientes de Abraham. ¿Por qué descendientes de Abraham? Porque es el primer hombre de la fe que le creyó. ¿Cómo se le conoce entonces a Abraham? Padre de la fe. ¿Cómo se le conoce al verdadero hijo de Dios? Cristiano de fe. Porque no hemos visto a Dios, pero le creemos que Él está en este lugar. Y si usted desobedece a la voz de Dios, escudo y galardón es la protección que Dios le dio a Abraham. O sea, ese es lo primordial, capítulo 15 del libro de Génesis. Escudo y galardón.
De ahí mana el resto. Te bendeciré en la entrada y en la salida, en la ciudad y en el campo. Multiplicaré tu descendencia, te bendeciré, te daré. Oiga esto, ahí empieza a bendecir Dios a Abraham en lo terrenal, en todas las áreas. Pero lo más primordial es el pacto que Dios ha hecho con el hombre, que se llama protección divina. Qué bueno que usted esté entendiendo este pacto. Porque hay gente que no lo está entendiendo o no lo ha entendido. Quiere recibir la bendición de Dios, pero sin obediencia. Si el pueblo de Israel hubiera desobedecido a no circuncidarse, no iba a alcanzar la bendición. El pacto se haría no porque Dios no puede cumplir. Dios mantiene su promesa. Dice la palabra, Él no es hombre para que mienta. Somos nosotros los que a veces, hermanos, prometemos y no cumplimos. Dios prometió desde Abraham. Y si vamos a la luz de la palabra, ¿ha cumplido Dios al hombre? ¿El hombre ha cumplido con Dios? De ninguna manera. Es por eso que Isaac se dio cuenta que si él no obedecía a la voz de Dios, aunque la promesa Dios se la había dado a su papá, aunque la promesa Dios se la había dado a su abuelo que era cristiano, pero si usted no se mantiene en el hilo del cristianismo que se llama obediencia, usted no va a ser protegido de parte de Dios. Pero si usted se mantiene en la obediencia, el pacto y la obediencia y la misericordia lo alcanzará. No sé si ha entendido usted lo que Dios nos quiere hablar. El pacto de Dios con Abraham se llamó un pacto perpetuo. Gracias. Génesis capítulo 17 lo dice. ¿Qué significa un pacto perpetuo? Significa que Dios tenía la intención de que fuera permanente y que su pueblo también pudiera esperar que fuera primeramente permanente. Pero sin embargo, si los descendientes de Abraham transgredían el acuerdo, Dios ya no estaría obligado a cumplir las promesas. Es decir, si los seguidores de Abraham no se sometían a la palabra, a la obediencia, Dios no iba a cumplir su promesa. Entonces, ¿cómo Dios hizo la obra con este hombre llamado Isaac? ¿Sabe, hermano, que leía yo una parte de la vida de Isaac? Isaac era un hombre que quizás, hermano, no era perfecto, porque vuelvo y repito, perfecto no hay. Me llamó la atención, en Isaac hubieron varias cosas que quizás a Dios no le agradó. Y una de ellas que resalta es la mentira. En cierta ocasión encontramos, y no estoy diciendo esto para darle licencia a usted y decir, no, pues Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob mintió, fulano de tal también mintió, pues yo voy a mentir. Ojo con eso, porque a veces agarramos la palabra a conveniencia de nosotros. Y la palabra no es para acomodarla a nuestra vida propia, la palabra es para no caer en los errores que aquellos hombres cayeron. Sino que es para poner la palabra en alto, decir, si mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob cayó, yo no voy a caer. Porque ellos no tenían lo que ahora nosotros tenemos, que es esta, la palabra. Ahora nosotros tenemos esto, hermano, que es el mapa, el GPS, la guianza, la voz de Dios. Y recuerden, en aquel tiempo Dios descendía y se iba. Mas ahora Dios descendió desde el primer momento que usted recibió a Jesucristo. Dios puso sus arras, puso el sello de garantía que se llama el Espíritu Santo. Y ese está en cada uno de nosotros. Ese es el sello de garantía que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Allá de usted si quiere abandonar ese sello de garantía que Dios haya puesto en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a poder alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaac se dio cuenta que si no obedecía a la voz de Dios, el pacto que Dios había hecho con Abraham no se iba a cumplir. Vayamos en esta otra historia y lo voy a dejar con esta.
que es el pacto de Dios con Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién eran los padres de Jacob? Era Isaac. Isaac era el papá, el padre de Jacob, y el otro hermano mellizo, que es Esaú. Entonces ellos dos. Pero mire esto, hermano. La primogenitura. Ahí me quiero detener. Todos conocemos la vida de Jacob, cómo vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y yo me detenía ahí. Lastimosamente, así hay muchos que se llaman cristianos, que están vendiendo su primogenitura. Mira, hermano, ¿qué significa la palabra primogenitura? Es al primero que se le llama un líder de una casa o de un liderazgo, al que se le da la autoridad cuando papá falta, cuando papá falla, cuando papá parte de esta tierra, se va de este mundo, el cargo le queda al primogénito. Y hay una palabra que encontraba en la Biblia donde vendieron la primogenitud. ¿Quién fue el primero que nació? Por eso fue Esaú. Que quiero ir ligero. Fue Esaú. A Jacob se le conoce como un tramposo. ¿Por qué? Porque según la historia de la palabra, dice que iban a nacer dos naciones de Rebeca, que es la esposa de Isaac. Entonces, esas dos naciones eran dos hijos mellizos. Uno es Esaú y el otro es Jacob. Ahora, Jacob, según la palabra, nació de último. Y el que nació primero fue Esaú. Entonces, la primogenitura, ¿a quién le toca? Al primero, según la palabra. Y según la palabra, el que le diera el que era primogénito era algo valioso, era algo grande, era algo en grande estima. Pero dice la Biblia que Esaú despreció su primogenitura. Dice que venía tan cansado de la faena, como algunos de ustedes, de vosotros, que andamos tan cansados de la faena, de la enfermedad, del trabajo, de los problemas en la casa, los problemas en el trabajo, los problemas en la escuela, los problemas por todos lados, cansados. Y de repente encontramos a Jacob, a su hermano Jacob. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y Esaú, como andaba fastidioso, andaba cansado, atribulado, como algunos de vosotros, que así caminamos, atribulado, porque no me diga que anda bien sin Dios. Sin Cristo no podemos andar bien. El único que nos da paz se llama Jesús. El único que nos da sanidad se llama Jesús. No me venga con cuento, la palabra y no la podemos contradecir. Y hay algunos de vosotros que nos mofamos y decimos, mire, yo no me congrego y me va bien. No tengo ninguna enfermedad, no tengo problemas en mi casa, tengo el mejor trabajo, tengo troca perrona, vieja perrona, todo perrón, hasta él es perrón, todo es perrón. No me falta nada. Mentira del diablo. ¿Sabe? Porque yo no puedo contradecir la palabra. ¿Sabe quién da la paz? Se llama Jesucristo. ¿Sabe quién da la sanidad? Se llama Jesucristo. ¿Sabe quién nos da lo que tenemos? Se llama Jesucristo. Sin Jesucristo nosotros no podemos ser nada. Absolutamente nada. Así que no me venga con cuento. Esas son mentiras del diablo que le hace sentir a usted, o le pone a usted creer que usted anda bien alejado de Dios. No podemos contradecir la palabra. La palabra yo no la puedo contradecir. Usurpador. Entonces le dijo Jacob, oiga la palabra que le dijo Esaú a su hermano Jacob. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? Dame guisado. Dame comida, que yo lo que quiero es comer. Así que dámela y agárrate esa primogenitura. Que se congregue el que tiene necesidad. Yo estoy cansado para congregarme.
Yo estoy enfermo para venir a la iglesia. Yo tengo muchos trabajos para congregarme. Tengo muchos problemas en la casa para congregarme. Que se congrega el que quiere, pero yo no. Así que te vendo la primogenitura. Qué error tan garrafal el que el hombre comete al vender la protección divina de Dios. No podemos darle la espalda a Dios, iglesia, porque el que le da la espalda a Dios, Dios se compromete a darle la espalda también a usted. Pero si usted le honra en esta tierra, Él está comprometido de honrarnos. Donde quiera que nos paramos, va a decir: ese es mi hijo, esa es mi hija. Ha tenido tribulación, sí. Ha tenido angustia, sí. Ha tenido pruebas, sí. Pero ella no ha flaqueado, él no ha flaqueado, se ha mantenido en la brecha y se ha mantenido viviendo la palabra a través de la obediencia. Y es ahí donde alcanzamos la protección divina de Dios. El dinero va y viene. El dinero, usted ahorita puede tener 1 millón, mañana no puede tener nada. Hello. Pero si usted tiene a Dios, usted es contento por la eternidad. Es más, va a morir con Cristo y sigue eterno, gozoso, feliz. Ay, Padre. Ahora entiendo por qué me diste esta palabra. Que a la gente no le gusta, hermano. Quiere la bendición sin la obediencia. Por favor, no podemos. Y lo amo, por eso le hablo la verdad, hermano. Mi esposa me decía: mi amor, no vas a dormir. Ve a dormirte, todavía no me ha dado lo que Dios quiere. Le digo, siguiendo estudiando. Mi amor, mira, ya no, vete, estoy estudiando. Hasta que Dios me dio la palabra, toda la palabra. Y yo sé, hermano, a veces queremos esa bendición, pero no somos obedientes. ¿Cómo? Isaac dijo: la única forma de alcanzar esa obediencia que Dios, es esa bendición que Dios le dio a mi padre Abraham, ser obediente a la voz de él. Y le obedeció. Luego de Isaac le nace Jacob y vendió su primogenitura Esaú. Ahora, ¿a quién le tocó? Le tocó a Jacob la bendición. Ahora, ¿Jacob fue tramposo? Sí. Porque dice la Biblia, yo solo se lo estoy relatando, pero ahí está, dice la palabra que Rebeca oyó que su esposo Isaac ya era anciano, ya iba a morir. Y al ver, ya ni miraba, ya era anciano. Y al ver que ella iba a morir, dijo: quiero dejar la bendición a mi hijo. Así que mándenme a llamar a Esaú y a mis 2 hijos para yo bendecirlo. Ahora, Rebeca sabía que la bendición plena le caería al primogénito. Entonces, ahí vemos la otra trampa, la otra cosa que hizo Jacob. Le dice la madre de Jacob: mira, oí a tu padre decir que quiere reunirlos para darle ya la bendición, la primogenitura al que debe ser, que eres Saúl. Le dijo: entonces haz esta forma, engáñalo, vístete de esta forma, aunque él no ve, pero él te va a sentir el olor y él te va a palpar y va a saber que tú no eres como Esaú. Esaú era velloso, Jacob era lampiño, no tenía vellos. Entonces, mire la astucia del ser humano. La astucia del ser humano. Agárrate una cabrita, un cuerito, te lo pones de animal, y cuando él te toque, va a sentir que eres velludo y va a decir: verdaderamente tú eres mi hijo Esaú y te daré mi bendición. ¿Quién se llevaba la bendición? El primogénito. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Ya la había vendido. Pero sin embargo, mire la artimaña del ser humano. Al llegar ahí, dice la palabra que como él ya era viejo, Isaac, dice que le sintió, dijo: te siento velludo como mi hijo Esaú, pero tu olor es un poco diferente. Me imagino que Isaac haber dicho: hueles como a carne, como a chuleta ahumada. Ya llevas días sin congregarte, ya el olor es diferente. ¿Cómo es el olor cuando usted no se baña 2, 3, 4, 5, 6, 7 días? Bienvenido al tabernáculo del Dios viviente. Bienvenidos. Mire, hermano, a Dios no lo podemos engañar. Es la realidad. Cuando nosotros no nos bañamos 5, 3, 4, 3 días, 6, hermano, este cuerpo apesta.
apesta. Cuando no nos congregamos, ¿cómo cree que andamos espiritualmente? Por favor, hermano. Por mucho que se consiga la loción más agradable. Por mucho. No sé cuál es la loción que usted se usa. Por la mejor que usted usa. La Gio, no sé cómo se llama. La mejor. No importa. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce y sabe lo que realmente somos. ¿Qué le costaba ir sincero y decir, mira, Padre, vendí mi primogenitura, bendíceme? Oír, bueno, a eso le tocó a Juan, que le toque esto a Pedro, por no mencionar su nombre. Espero que no haya ni Juan ni un Pedro acá. Y si hay, pues discúlpeme. O sea, esta es la bendición de él y esta es la bendición de él. Cada quien Dios dará, cada quien conforme lo que Dios quiera darle. Pero no podemos comprar o engañar a Dios. No podemos. Por mucho que nos esforcemos a querer engañar a Dios, no lo podemos. Dice la palabra. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy. Oiga, Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, es decir, de mi guisado, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Otra mentira del diablo. Oiga cómo le dice, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Oiga cómo le dijo, mire hermano, no juguemos, dejemos la mentira. Niños, oiga lo que dijo Jacob, creyendo que era Esaú. Dijo Jacob, es que Jehová me puso la casa o el animalito al frente para yo cazarla. Oiga, mencionó a Jehová. Y Jehová ni por cerca, fue la astucia que ellos hicieron. Allá hay muchos astutos. Mire hermano, a Dios no se le va la astucia del ser humano. Le dijo, es que Jehová me lo puso al frente, el corderito para yo cazarlo. Y por eso es que te lo traje tan pronto. Pero vayamos a lo que dice la palabra. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, mi hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz, oiga esto, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como la mano de Esaú. Y le bendijo y dijo, eres tú, mi hijo Esaú. Mentira, no era Esaú, era Jacob. Hasta después, usted conoce la historia, que se destapó. Mire hermano, porque el pecado se va a destapar. Hello. Tarde o temprano, por mucho que queramos ocultar las cosas, se va a destapar. Y se destapó al final, y dice la Biblia, que salió corriendo. ¿Sabe a qué? A decirle, no tienes otra bendición para mí, le dijo Esaú. Hijo, ya le di toda la bendición a mi primogenitura, al primero. Aunque fue una trampa, pero ya, y es, mire hermano, por eso a veces la gente ignora esto. Dios te bendiga. Y esa palabra que uno le diga, Dios te bendiga, tiene un peso y un poder tan grande. Los patriarcas, los ancianos sabían que el decir Dios te bendiga, oiga, el orar por esa persona y pasarle la primogenitura, la bendición, tenía un poder tan grande. Por eso Isaac dijo, no puedo, ya le di toda mi autoridad al primero que oré por él. Le entregué mi primogenitura, le entregué mi bendición. Y ahora no te toca de otra que obedecer a tu hermano. Porque ¿cuál era la ley, hermano? Que el hermano menor le obedecía al mayor. En este caso tenía que obedecerle el menor, el mayor tenía que obedecerle al menor por hacer la trampa. Y hay una parte, y voy cerrando, que yo encontraba.
¿Lo bendijo Isaac a Esaú y a Jacob? Sí, lo bendijo. Más que todo en este caso a Jacob. Dios lo bendijo. Pero oiga esto tan grande. El precio que hay que pagar por haber mentido o por haberse creído llevársela de astuto o astuta. ¿Qué le pasó después a Jacob, al verdadero Jacob? Tuvo que huir. Cuando yo leía eso, yo me detuve. Y estoy seguro 100% que era Dios poniéndome ese párrafo. ¿Cuántos cristianos le va a pasar la misma? Wow, de Jacob. Por querer ganar mucho, le va a tocar sufrir. Por querer tener lo que quieren tener, ¿qué le pasó a Jacob después? Le dijo a su hermano: solo espero que muera mi padre Isaac y te mataré. Donde quiera que vayas, te buscaré. Por mucho que te entierres, te sacaré y te mataré. ¿Qué hizo entonces Jacob? Huir. ¿Huir? ¿Era necesario huir? ¡No! Si al contrario lo que Dios quería era bendecirlo. La palabra es obediencia. Si usted le obedece a la voz de Dios, Dios te va a bendecir. Y si tú le has fallado, porque ¿quién no le ha fallado? Yo le he fallado al Señor. Porque el que diga que no ha mentido, le hacemos mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. Dios lo que quiere es que seamos sinceros. Que vengamos al altar y le digamos: Señor, perdóname porque te he descuidado. Perdóname porque he puesto otras prioridades. Porque eso es lo que se nos ve a nosotros. A usted no, a mí. Para que usted no se sienta mal. Eso es lo que se nos ve. Que hemos puesto otras prioridades. Pero Dios no está en esas prioridades. Así difícilmente vamos a poder ser bendecidos. Número 1, le tocó huir a Jacob hasta que el hombre no se humilló. Jacob entendió que la única forma que la promesa se cumpliera de su padre Abraham y su padre Isaac y a él era a través de la obediencia. Si usted y yo no obedecemos, difícilmente vamos a alcanzar la obediencia. Cierre sus ojos. No es necesario que le diga que el altar está abierto, usted ya lo sabe. Señor amado, tu gracia, tu amor, tu misericordia se extiende. Jacob dijo a su padre: si Jacob hubiera confiado en Dios, él hubiera recibido la bendición en el tiempo de Dios. En cambio, dice la palabra que mintió 2 veces y trató de hacer cosas a su manera. Nunca tratemos de hacer cosas a nuestra manera. Ese es el error de nosotros los cristianos, que tratamos de hacer cosas a nuestra manera. Iglesia, no es a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Oiga esto, mintió 2 veces tratando de hacer cosas a la manera, a su manera. Número 1, dice la palabra que obtuvo lo que quería. Obtuvo Jacob lo que él quería, la primogenitura, sí la obtuvo. Porque cuando le mintió a su padre Isaac, Isaac lo bendijo. Porque no hay cosa más linda, hermano, que bendecir a sus hijos. Que en la mañana, cuando su hijo se le acerque y le diga: papá, Dios te bendiga, bendición, papá.
Ahí usted lo abraza, le da el beso y le dice: Dios te bendiga, hijo. A los padres, les voy a dar ese consejo. Cuando su hijo llegue, no importa si vive en su casa o no vive con usted, abrácelo y dígale: Dios te bendiga, hijo. Y dele un beso. Agárrelo, abrácelo y dígale: hijo, Dios te bendiga. Hija, Dios te bendiga. Y déjelo. Esa bendición va a llegar a ese hijo, a esa hija, no importa dónde vaya, porque el poder que Dios le ha dado a un líder de cabeza de hogar es grande. Entonces Jacob obtuvo la bendición, sí, a causa de mentira, pero le costó demasiado. Dice la palabra que obtuvo lo que quería, pero le costó muy caro. ¿Qué es lo que le costó a Jacob? Tuvo que dejar todo atrás y huir por la salvación de su vida. Ahí está el problema. Todos nosotros queremos alcanzar todo en esta tierra, pero al final nos va a tocar huir por nuestra salvación. Tiene un costo, todo tiene un costo en esta vida. Hay un dicho allá afuera donde dice ese dicho: nadie se muere sin pagarlo en esta tierra. Y la Biblia no dice eso, sino que la Biblia dice que el que le da la espalda a Dios, Dios también nos dará, comenzando con su servidor, la espalda, si nosotros no le somos fieles a su palabra. Por el camino se trató de manera deshonesta, tal como él lo había hecho, años sirviéndole en la casa de otras personas. Por el resto de su vida tuvo muchos contratiempos contra otros, hasta que al final declaró: me gusta una porción que al final, y oiga este punto, hermano, oiga este punto, oiga esta porción tan linda. Al final, dice la palabra: al final, Jacob estuvo al frente y le hicieron una pregunta. Dice: también José introdujo a Jacob a su padre y le presentó delante del faraón. Oiga la pregunta que le hizo el faraón a Jacob. Y Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? El faraón, donde José era el segundo sobre el faraón, la pregunta que le hizo el faraón a Jacob, le dijo: ¿cuántos son los años de tu vida? Si Dios nos hiciera esa misma pregunta en esta hora: ¿cuántos son los años de tu peregrinación, de tu vida? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Señor, tengo 47 años, para honra y gloria de tu nombre, con victoria, con paz, con gozo. Señor, tengo 60, tengo 64, tengo 80, tengo 20, tengo 8, tengo los que tenga. Oiga Jacob lo que le dijo. El faraón le dijo, yo quiero que escuchen esto. El faraón le dijo: Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Jacob le respondió al faraón y le dijo, oiga esto, le dijo: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pero después dijo: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Qué sinceridad, hermano. Le dijo: pocos y malos. ¿Cuáles son los años de tu peregrinación en esta tierra? Por lo general decimos muchos, pero buenos. Pocos, pero buenos. Por favor, iglesia, no podemos
Vamos a participar de la Santa Cena. La cena que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus discípulos antes del partir de esta tierra. Dice la palabra que Él se reunió con sus discípulos y participó de la cena de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Aquellos que hayamos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos que hayamos pasado por las aguas del bautismo. Ahí estén ahí. Todos aquellos que podamos, hermano, ¿verdad?, estar en plena comunión con el Señor. Somos los que podemos participar de lo que es la Santa Cena, la cena de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo hizo. Esa es la palabra que Él, nuestro Dios, celebró lo que es la Santa Cena. Así también nosotros lo hacemos en memoria de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora le pedimos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros que hagamos esa reverencia para que todos podamos participar de lo que es la Santa Cena, la cena de nuestro Señor Jesucristo. Levanten en alto, hermano Ed, hermana Kelly, por favor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos, oh Dios, estos alimentos, los presentamos en tus manos, bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de la palabra, nos ayuda en la Santa Cena, Señor, que es el anuncio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar, pónganse más adelante, hermanos, por favor. Así que vamos a participar de la Santa Cena. Estemos en plena comunión con el Señor. Si usted tiene alguna pregunta, acérquese al diácono, acérquese a la hermana Eva o se viene a su servidor. Cualquier pregunta o observación que usted tenga o duda. Pero antes de participar de la Santa Cena, ¿quiénes podemos participar? Vuelvo y repito, los que hemos recibido al Señor como nuestro único suficiente Salvador. Los que hemos pasado por las aguas, hemos sido bautizados por las aguas y estamos en plena comunión con el Señor. Antes de eso dice la palabra, antes de que usted pase, dice la palabra que no podemos tomar la Santa Cena indignamente. ¿Qué es tomar la Santa Cena indignamente? Sin discernir, sin saber lo que usted está haciendo. Esto representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que representa la muerte y la resurrección. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo y coma de sí del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Si alguno, sí pues, si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos, dice la palabra, condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio. Las demás cosas, dice el apóstol, se las ordenaré cuando yo llegue o yo pueda. Amén. Así que puede pasar. Le voy a pedir a los de este lado, del lado derecho, que están acá al fondo, pasen primero. Todos los que están al lado derecho, pasen en el fondo. Cuando ya pasen los últimos, del lado derecho del fondo, le voy a pedir que vayan pasando
pasando en orden. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, hágamelo saber. Feliz con el Señor. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con el Señor. La Biblia dice, hermano, en el Evangelio de Juan, que el que no participa de la Santa Cena está muerto. ¿Sabe por qué? Porque la vida es Jesús. Y este pan representa el cuerpo de Jesús. Y esta vid, este jugo de la vid representa la sangre de Jesucristo. Entonces, si usted no se come la Santa Cena o no participa de la Santa Cena, bíblicamente usted está muerto. Porque el único que nos da la vida se llama Jesús. Y al comernos o al participar de la Santa Cena, estamos recuperando vida. Si usted no lo hace, y es servidor de la congregación, está sirviendo, por favor, quiero hablar con usted. Porque no es posible que usted sea servidor, esté desarrollando su privilegio y no esté participando de la Santa Cena. Ahí hay que averiguar algo. Usted tiene que decir cuál es la razón. Y yo, como su pastor, le voy a decir si tiene razón o no tiene razón, si es válida esa razón o no es válida, como pastor. Aunque el que toma la decisión es Dios. Por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con el Señor. Si ya pasaron todos, voy a pedirle que levante en su mano derecha lo que es el pan. Gloria al Señor. Agarre el pan con su mano derecha, que es el primero que vamos a participar. No vaya a comer ni beber antes que se lo digamos, sino que lo vamos a hacer todos a una sola vez. Si hubieran preguntas, vuelvo y repito, háganos saber. Gloria al Señor, aleluya. Agarren ahí también nuestros hermanos que están deteniendo lo que es los utensilios. Cuando ya lo tenga, levántelo con su mano arriba, el pan. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor de lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. A la cuenta de 3 vamos a comer del pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 1, 2 y 3. Comamos todos juntos. Fue inmolado en la cruz del Calvario, ese cuerpo que fue latigado por amor a nosotros, oh Dios. Te pedimos perdón, Padre, por todo lo que tú haces, sabiendo que tu amor y tu misericordia es grande. Gracias por darnos la bendición de participar de la Santa Cena.
Gracias, Señor, por hacernos participar. Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la copa, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gustavo. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos salvación y darnos vida eterna. Gracias. Creo que no hay palabras como expresar, simplemente decirle gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder acercarnos a tu presencia en esta preciosa hora, sabiendo, Dios, que tú eres ese Dios grande, ese Dios maravilloso, misericordioso. De palmas al Señor, y así sucesivamente puede tomar su lugar. Si usted quiere quedarse en pie aquí con su servidor, no hay ningún problema. Si usted quiere acudir a su asiento, a su lugar, puede hacerlo. Gracias.
a someternos a tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Sea Dios añadiendo a los que han de ser salvos, hermano, en este lugar. Que Dios ponga siempre en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Amén. Así, hermanos, que tenemos lo que es la oración mañana a las